Gloria a Dios. Entonces, hoy es el episodio número 11. Ya llevamos 11 lunes con hoy, eh, reuniéndonos con esta poderosa serie. Si usted no ha estado en los demás episodios, usted puede accesarlos en YouTube. Si no sabe cómo, envíeme un mensaje privado que yo con mucho gusto le envío los enlaces y usted los puede accesar desde el episodio 1 hasta el 10 y el de hoy lo vamos a estar subiendo más a la noche o mañana ahí en YouTube en nuestro canal. Hoy quisiera que fuéramos un momento a Segunda de Corintios, capítulo 10 verso 4. Vamos a tomar ese verso de clave, pues, para que tengamos esa línea, ¿verdad? Y continuemos hablando de diferentes temas que están relacionados con la oración o que conllevan oración. Ya hemos hablado del poder de la oración, de orar utilizando la palabra de Dios, orar en el Espíritu, orar de acuerdo. Hemos hablado de guerra espiritual, de diferentes tipos de espíritu, de discernimientos de espíritu, eh, entre otras cosas. Entonces, hoy vamos a estar hablando de los ángeles. Vamos a hablar de ángeles, ¿ok? Vamos a estar hablando ese tema. Lo voy a hablar brevemente porque realmente es un tema que, que uno pudiera abundar muchas cosas en él, pero lo quiero tocar simplemente de manera breve. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Amén. Y las armas, como puede leer ahí, está la palabra armas, no está en singular, está en plural. Quiere decir que conlleva muchas, puede haber no solo un arma, sino varias o muchas armas a nuestra disponibilidad. Contamos con ella en nuestro arsenal de armas. Contamos con diferentes tipos de armas de milicia. Nuestras armas de milicia no son carnales. Quiere decir que no es el palo de escoba, no es un arma de fuego, no es una cuchilla, una espada, sino que dice ahí, sino poderosas en Dios. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios, son armas espirituales, son armas invisibles en el, en el, en el reino terrenal, son invisibles, pero en el reino espiritual son útiles y obviamente son reales y son útiles para la destrucción de fortaleza. Entonces, bien, entre estas armas, eh, además de la oración, además del ayuno, además de la lectura de la palabra, además de esto o aquello o lo otro, tenemos algo o estos seres espirituales conocidos como ángeles que son asistentes, sirven como asistencia en nuestra vida de oración. Nosotros podemos orar y utilizar, ¿verdad? Ángeles a nuestro favor. Nosotros no, y esto es bien importante aclararlo, nosotros no le oramos a los ángeles. Y es importante aclarar eso. Yo no le oro al ángel Miguel, yo no le oro al ángel el otro aquí. No, no, no. Yo oro a Dios porque si oramos a los ángeles, lo estamos eh, deificando, lo estamos tratando como un Dios, como una deidad. No oramos solo a Dios. ¿Ven? Solo a Dios. Pero oramos a Dios para que envíe a sus ángeles, para que envíe, para que ordene a sus ángeles, para que le dé instrucciones a sus ángeles, para que envíe respuestas con sus ángeles, para que envíe ángeles específicos para específica causa, como por ejemplo en guerras espirituales o en problemas específicos. Usted puede, ¿verdad? Mientras usted va conociendo el tema, usted puede conocer que hay ángeles que se encargan de ciertos asuntos, ¿verdad? Y que están a nuestra disposición. Entonces, bien, eh, oramos a Dios que Él envíe los ángeles para hacer el trabajo que sea que ellos están capacitados para hacer a nuestro favor. Amén.
Hasta ahí vamos bien. Haga así aunque sea, prenda su cámara, no sea tímida. Entonces podemos, eh, en segunda de Pedro hay un versículo que realmente llevo luchando que si se lo comparto o no se lo comparto, pero se lo voy a compartir porque realmente habría que sacarlo del contexto para utilizarlo en esta enseñanza. Pero a mí, yo sé que usted va a entender. Yo lo único que quiero que lea es una cosa de ese versículo. El contexto es otro, totalmente otro, pero demuestra una característica de ciertos ángeles. Y está en segunda de Pedro, capítulo 2 verso 11. Y dice que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, mayores en fuerza y en potencia. No sé si en su Biblia, usted lo puede encontrar, está hablando de los falsos profetas y los falsos maestros y de unos hombres que son bastante atrevidos y aún se atreven a maldecir, se atreven a maldecir las potestades superiores. Y cuando habla de potestades superiores, los estudiosos dicen que son seres superiores o seres espirituales superiores, en este caso ángeles caídos. Anyways, ese no es el tema, pero poniendo ahí un paréntesis, mientras que los ángeles, aún los ángeles, eso haciendo una comparativa entre esos hombres atrevidos y contumaces versus los ángeles, que son mayores en fuerza, son mayores que los hombres y en potencia. O sea, son más fuertes y más potentes que nosotros. Por eso es que están para operar a nuestro favor. Lo único que yo quiero que usted vea ahí no es el contexto, porque nos saldríamos del tema, sino esa característica de los ángeles que Pedro menciona, y es estos ángeles, los ángeles son mayores en fuerza y en potencia. Mayores en fuerza y en potencia. Entonces, definitivamente nos van a servir, porque hay, número uno, esta batalla es espiritual, hay cosas en el espíritu, nosotros no podemos pelearla, no podemos pelear, y ellos sí, porque es la categoría de su naturaleza espiritual, y ellos pueden venir con su fuerza y su potencia a trabajar y operar a favor de nosotros o a favor, ¿verdad?, de la circunstancia cual sea que estemos atravesando o por la cual estemos orando, pero no siempre estamos orando por nosotros, tal vez estamos orando por nuestra ciudad, estamos orando por alguna amistad, por algunos familiares, estamos orando por alguna situación política, estamos orando por alguna situación pues del gobierno, de la iglesia, del cuerpo de Cristo y para eso hay ángeles específicos y también con la fuerza necesaria y la potencia necesaria que nosotros no tenemos. Así que, número uno, tenemos ángeles como asistentes en la oración. Por si usted no los utiliza o desconocía de eso, hoy aprendí algo nuevo. Número dos. Vamos a Éxodo, y le voy a dar muchos versículos porque quiero que usted vea que desde el principio la palabra habla de los ángeles y están ahí para defender al pueblo de Dios. ¿Ok? Éxodo 33 verso 2 dice, y yo enviaré delante de ti el ángel. El Señor hablándole, ¿a quién iba a enviar? Al ángel. ¿Y qué iba a hacer? Echar fuera al cananeo, al almorreo, al hiteo, al fereceo, al leveo y al jebuseo. Y mi esposo dice, y a todos los feos. Entonces, los iba a sacar a todos de esa tierra porque eran enemigos, porque estaban haciendo la vida imposible, porque eran una opresión, era una fuerza contraria. Entonces, el Señor para libertar, para ayudar, para hacer camino, para defender, iba a enviar ¿a quién? Al ángel. Al ángel. Entonces nosotros tenemos que ver los ángeles como potentes, como fuertes, como poderosos, como soldados del cielo que luchan por Dios y luchan lo que es, eh, por lo que es del reino de Dios, lo que es del reino de Dios. Ellos son soldados, esos son el ejército. Y nosotros podemos orar, como hemos hablado en otros momentos, podemos orar de acuerdo, podemos orar, atar y desatar, y podemos de esa manera incluir ángeles cuando estamos en la oración. Y podemos decir, Señor, atamos al príncipe de esta ciudad, como sea que se llame la ciudad donde usted vive. Venimos en contra de él.
Envía ángeles que operen para hacer, para sacarlos, para, eh, para debilitarlos, para eh, destruirlos, etcétera, en esta ciudad. Si hay, por ejemplo, un caso de pobreza, porque no todo son drogas, no todo es asesinatos, no todo es prostitución. A veces hay países y hay ciudades que simplemente lo que habita es la pura pobreza y usted puede orar a favor de la economía de ese lugar. Usted puede, si usted ve que todo lo que hay ahí es puro homosexualismo, puro pobreza, pura brujería, puro, pues, ya los mismos ejemplos que le mencioné, droga, adicción. Hay algo que siempre va a sobresalir en el territorio y usted lo va a poder discernir, va a ver qué es lo que está operando y dominando en ese territorio y usted puede orar en contra de eso. Explotación infantil, diferentes cosas usted puede orar, anyways. Usted puede usar los ángeles, eh, por ejemplo, usted puede orar que con la ayuda de esos ángeles se haga eh, más como accesible poder predicar el evangelio, porque a veces uno quiere predicar el evangelio, pero hay opresiones espirituales que no permiten la predicación del evangelio. Simplemente, usted tiene toda la disposición de predicar, pero cada vez que va a predicar pasa algo. Cada vez que usted va a evangelizar pasa algo. O simplemente las leyes terrenales no te lo permiten. Tienes que sacar permiso, tienes que de esto, no puedes usar el micrófono, no puedes usar tu parlante, no puedes pararte en esa esquina, no puedes, o sea, leyes. Entonces vemos la oposición y podemos comenzar a orar. Haz de a algún güey, alguna forma. Ayúdame, envía ángeles a esas casas de leyes, legislaturas, envía a donde los policías que dan los permisos, envía a donde están las almas, que yo pueda llegar a un lugar que sea permitido predicar y que haya multitud de almas para yo poder predicar con más facilidad a las almas. Eh, Pon ángeles en cada esquina, al norte, sur, este y oeste de Newburgh. Pon ángeles poderosos en cada esquina de Caguas, de Ponce, de Santo Domingo, de donde sea que usted está. Usted puede orar para que el Señor posicione ángeles poderosos, potentes, en puntos geográficos estratégicos para el favor del crecimiento, la expansión del mismo evangelio. Amén. Por eso es que yo le digo que no todo es que uno va a orar por nosotros, pero están a favor nuestro, pero también tenemos que orar porque hay mucho que no es por nosotros, sino por el mismo cuerpo y el favor del evangelio se siga predicando. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 10 verso 1 dice que vio descender del cielo a otro ángel fuerte. Mire eso, otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. O sea, hay ángeles fuertes, ángeles poderosos. Amén. Tenemos también ángeles que cuidan, ángeles como guardianes que cuidan, que protegen. Y usted mira, ángeles protectores. En Lucas 22 verso 3 dice la palabra, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Un ángel que viene a fortalecerte. Qué lindo, ¿verdad? Señor, envía ángeles que me fortalezcan porque me siento débil. Envía ángeles con medicina. Envía ángeles con medicina celestial para ser sana, ¿verdad? Para fortalecerle fue enviado un ángel. Salmo 34 verso 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Son ángeles que cuidan. El ángel del Señor, ángeles en general, vienen capacitados para ser cuidadores, protectores, guardianes. Y usted puede orar sobre este tipo de ángel, sobre sus hijos, sobre su familia, sobre los nuevos convertidos. Cuando usted ve un alma que se acaba de convertir, además de todo lo que usted pueda hacer por ellos, ore ángeles sobre su vida, ángeles en su vida, a favor de su vida.
ángeles que les protejan, eh, sobre los ancianos, sobre los hijos de los pastores, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos ángeles, dice en Hebreo capítulo 1 verso 14. Hebreos 1 verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esa es una pregunta. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ángeles ministradores, ángeles ministradores, que vienen enviados a ministrar de acuerdo a las necesidades de los santos. Vienen a ministrar, llevan ayuda. A Elías que se le apareció y le dio pan y agua. ¿Qué se le habrá parecido? ¿Mm? Vienen a ministrar, vienen a traer una específica, ayudarte con una específica necesidad, con una específica respuesta. Ayudan en diferentes misiones. Ayudan a abrir puertas que de repente te llegó, mire, a mí me ha pasado. Yo he llegado, se me atrasa un vuelo. Ay, sí. Y de verdad, como hay momentos que uno dice, se puede atrasar 4 veces y yo tranquilo. Pero hay vuelos que tú dices, Señor, yo necesito llegar, la verdad. No es el momento para que me atrases esto. Porque hay casos y hay casos. Y uno ora, sí, Señor, por favor. Y uno ora siempre en la voluntad del Señor, porque esto no es para manipular a Dios, no, en la voluntad de Dios. Señor, si esto es una opresión, si esto es algo que de verdad envía ángeles que cambien todos los horarios, que ayuden al piloto, que ayuden a los mecánicos del avión, que pongan la gasolina rápido, que cambien el clima. Envía, oiga. Y de momento, un vuelo que se había atrasado 4 o 5 horas, en una hora vuelan. La gloria de Dios, la gloria de Dios. Y diferentes ejemplos podemos, ¿verdad? Pues hablar. Diferentes ejemplos. Ahí. Y a veces me he encontrado en lugares y he llegado donde mi esposo y le dije, yo me encontré un ángel. De verdad que fue un ángel que me ayudó en el camino. Y él se queda como gracioso y me dice, de verdad que fue un ángel. Mira, era así, así, así. Y ya no lo vi más. Y me dijo esto, esto y esto. El otro día estaba orando por una oración que llevaba como unas semanitas orando. Y fui a una cita médica. Me senté. Y de momento, un señor que estaba al frente mío sentado en la silla al lado, pero al frente. Él me había visto entrar y yo lo había saludado, de buenos días, lo que sea. Y de momento de la nada, él empezó a hablarme y me preguntó por la persona que yo estaba orando. Me preguntó, me dijo, ¿esto así así? Yo sí. ¿Y qué está haciendo? Ah, así así. Dile esto y lo otro, que haga tal cosa. Y yo, amén, claro que sí. Se lo voy a decir. Y me fui. Y yo llegué acá bien contenta. Más usted no sabe. Y yo digo, o sea, no era una persona que yo dijera, no, me encontré un pastor, un evangelio. No, no, no. Era un señor allí que estaba allí, sentado antes de yo llegar. Y me habló específicamente. Tengo un testimonio de un primo mío, ahora él es pastor. Pero estaba en las cosas del mundo y todo esto, estaba perdido y se había venido a Nueva York. eh, y dice que él se montó en un tren en Nueva York en el último vagón. Y detrás de él, al ratito sí, ¡fu! Se metió una anciana. Y la anciana le habló de parte de Dios. Ta, 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 y se bajó. Y él dice, fue un ángel de hombre. No había forma que esa señora, y hablaba mi Dios, o sea, español, no hablaba inglés, yo en el último vagón, era un ángel. Y usted tiene que, yo quisiera que usted entienda que los seres angelicales están más cerca de usted de lo que usted cree. A veces usted piensa que un ser angelical, ¿sabe? Uno en la vida usted va a tener la experiencia. No, esto es algo que si de verdad usted cree y usted ora y usted pide por la asistencia de ellos en oración y todo esto, usted los va a comenzar a discernir más en su diario vivir, en su diario vivir. Usted los va a comenzar a discernir más. ¿Ven?
Gloria a Dios. Y casi no se habla de esto, hermano, de ángeles. Es muy raro. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué la mayoría no habla de los ángeles, porque eh, hay doctrina, ¿verdad? O personas que creen en orar a los ángeles. Y ahí es donde está la línea. Nosotros no oramos a los ángeles. No, yo oro a Dios. Dios es el jefe de ellos. Dios los creó y Dios es el que le ordena y Dios es el que trabaja, ¿verdad? Es su gobierno, su reino. Y yo el que adoro es al Señor Jesús. Pero hay ángeles a nuestra disposición. Hay ángeles a nuestra disposición. Amén. Bueno, Hechos capítulo 12. Gloria a Dios. Verso 11. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro estaba en una situación muy contraria. La iglesia oraba por Pedro. La iglesia estaba orando por Pedro. ¿Y qué sucedió? El Señor envió a quién? A un ángel. A un ángel. El Señor envió a un ángel y lo libró, lo guió, lo libró, lo puso casi invisible. ¿Sabe de qué más? Usted tiene que enviar, usted tiene que imaginar la escena y ver cómo fue posible que el Señor enviara un ángel que librara a este hombre, que le abriera la celda, que lo pasara por un pasillo lleno de policía, y que no lo vieran. ¿Sabe todo lo milagroso que conlleva eso? Todo lo sobrenatural que conlleva eso y que está en la disposición de usted y mía. Está en la disposición de usted y mía. Esos son ángeles escogidos para operaciones especiales. Son ángeles escogidos para operaciones especiales. Y ministran a nuestras vidas, ministran a las almas, ¿verdad? Ministran a las necesidades de la iglesia. ¿Ve? Porque la iglesia está orando por la iglesia. Pedro es tipo de la iglesia. Así que estos ángeles escogidos ministran a las necesidades cuando la iglesia está en persecución, cuando la iglesia está en opresiones, cuando la iglesia está en necesidades financieras. Nosotros tenemos que orar por ángeles escogidos que sean enviados para esta circunstancia. Amén. Zacarías, capítulo 1 verso 13. Zacarías, capítulo 1 verso 13. Dice, y el Señor respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y déjame ver algo aquí, espérate. No se me vaya, hermana, que tengo una nota aquí y era en este capítulo. Santo, poderoso. Ok. En el libro de Zacarías es profético, ¿verdad? Es uno de los profetas menores. Así que es un libro profético. Y ángeles, había conversaciones con ángeles, igualmente en Daniel. Si usted se mete en los profetas, en los libros proféticos, usted va a ver visitaciones de ángeles, mensajes de ángeles, visiones de ángeles, etcétera. Y en el versículo que acabamos eh, el versículo, el ángel era un tipo en realidad de arcángel. Cuando hablan cosas que son proféticas, mayormente son arcángeles por el rango que tienen para hablar ese tipo de revelación, profecía de los últimos tiempos, palabras que sean para exhortar o para traer mensajes acerca del arrebatamiento, de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor, que hablan de que el tiempo ya es corto, se acorta el tiempo. Son momentos donde la mayoría de los ángeles que operan en ese trabajo son arcángeles. ¿Ok? 7:37. Vamos a Génesis 3:24. Génesis 3:24 en el puro principio, miren, el
puro principio. Ya habían ángeles. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el árbol, el camino del árbol de la vida. Aleluya. ¿Lo tienen? ¿Lo buscaron? Eran querubines. Y muchas veces escuchamos predicadores que el Señor puso un ángel, que el Señor puso esto. No, son querubines en el huerto del Edén. Querubines. Y la espada opera divinamente en la puerta. ¿Qué tú crees, Denis? Dice que hay un camino hacia el árbol de la vida. Se fue Denis. Ah, no, está ahí. Hay un camino, hay un camino hacia el árbol de la vida. Y en ese camino al árbol de la vida hay una espada que Dios puso. No hay alguien con la espada, hay una espada. Y la espada se mueve, dice ahí, no sé de qué manera, dice que se revolvía para todos lados, de alguna manera, que nunca lo he visto, pero se revolvía para todos lados. Y él puso querubines. Los querubines son protectores de la santidad de Dios, de lo que Dios tiene separado. Ahí él pone querubines. Salmo 99:1 habla de los querubines. Dice, el Señor reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines y se moverá la tierra, se conmoverá la tierra. Él está sentado sobre los querubines. Es muy lindo cuando usted medita en ese versículo. It's beautiful. Habla de esa como, como protección de santidad, donde Él está sentado. Su trono está ahí puesto. También Apocalipsis, capítulo 22 verso 16, eh, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en la iglesia. Un ángeles que él envía para dar testimonio. Son operaciones especiales. Isaías capítulo 6, en el llamamiento de Isaías, donde había muerto el rey y el Señor llama a Isaías. Dice en el verso 2, voy a leer el verso 2 y voy a leer el verso 6. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Isaías. Isaías 6, verso 2, Isaías 6, verso 6. Verso 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. ¿Cuántas conocen esa historia? Una de las historias más hermosas, ¿verdad? Eh, es el llamamiento de Isaías, es un momento beautiful de la palabra de Dios. Y hace, creo que fue el año pasado, estuvimos en una conferencia y el predicador predicó de exactamente esto. De cuando los serafines decían santo. Dice que creaba temblaba todo, era algo terrible. Anyways, ellos están a cargo de la restauración. Los serafines están a cargo de la restauración, están a cargo del avivamiento y traen restauración. Por eso es que del- el pueblo de Dios se había corrompido. Por eso Isaías dice, mis labios, los labios de este pueblo hablan cosas terribles y qué sé yo, y el pecado. Y los ángeles toman, dice, los ángeles no, específicamente serafines. Uno de los serafines dice que tomó un carbón encendido, del altar.
usted se mete a estudiar eso, usted se va a quedar maravillado con eso. Ese capítulo es una maravilla de Dios. Toma un carbón encendido del altar con una tenaza, wow, y lo pasa sobre los labios de Isaías, lo purifica. Entonces es una restauración porque nosotros a causa del pecado venimos al Señor y somos restaurados a nuestro diseño original, ¿verdad? Libre de pecado. Pero eso es una restauración para que usted lo entienda. Ángeles están a cargo, esos serafines están a cargo de eso, de restauración y también con lo que es la santidad y todo. Básicamente es breve el tema que le quise hablar acerca de Los Ángeles. Solo un detallito, no sé si crear un poquito, eso cree en usted un poquito de hambre y de estudiarlo por su propia cuenta, pero no podemos dejarlos afuera en esta serie de acceso a través de la oración porque son unos asistentes y son armas también para nuestra vida espiritual, así como usted ayuna, así como usted usa la Biblia, así como usted también puede orar y orar al Señor para que eh, le muestre, le envíe, el Señor los posicione estratégicamente y todo eso. Así que por hoy vamos a culminar con este tema, pero vamos a dedicar unos tiempos aquí rapidito para conversar. Así que